Muy buenos días, queridos amigos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en este su programa de todos los martes. Aprende, emprende y crece en los negocios. Gracias por su preferencia. Bienvenida, Yamili. Muchas Saludamos a todos gracias. la gente que nos sigue, todos nuestros invitados. Así es. Y hoy tenemos un tema padrísimo, algo que a mí me encanta, que es platicar sobre una película y qué mejor que inspirada en hechos reales Así es. y sobre todo este mes que vamos a estar celebrando y confirmando lo valioso que son las mujeres en el emprendimiento. Así es. Hoy vamos a hablar de películas, como ya bien lo dijo Yamili. La película de este martes es la película Joy, protagonizada por Jennifer Lawrence. También sale Bradley Cooper y el Sí. grandioso Robert De Niro, que ha hecho tantas y tantas películas. Como bien decía Yamil, es una historia de la vida real basada en la vida, valga la redundancia, de Joy Mangano. ¿Quién es Joy Mangano? Vamos a descubrirlo poco a poco, pero vale muchísimo la pena que se queden porque trae muchas enseñanzas esta película. Yo no había visto la película, la tuve que ver para la tarea de hoy, la tuve que ver para el programa de hoy y tache por no haberla visto, pero bueno, aquí estamos para compartirles eso, aquí estamos para compartirles que la vean porque tiene muchísimas enseñanzas y sobre todo cosas que pareciera que no están sucediendo hoy en día, pero que siguen estando muy vigentes. Esta película es del año 2015, dirigida por David Russell. Además, se desarrolla en los años 80, Ochentas. así que por eso decimos que no puede ser posible que todas esas cosas que pasaban en esa época aún sigan pasando. Sí, y una de las cosas que me gustaron mucho cuando la vi por primera vez, porque para este ejercicio la vi por segunda vez y fue curioso porque yo, o sea, le dije, vamos a verla, y cuando la estaba viendo dije, esta película yo ya la vi. Sí, Y sí, bueno, la volví a ver, algo que me encanta, que tiene temas totalmente cercanos a las ventas, tiene canales de comunicación tan actuales como son las ventas a través de una pantalla. así Así es. que imagínense lo buena que va a estar la reseña y todo lo que Joy, la protagonista de esta historia, que además, como comentábamos, es una historia basada en hechos reales, una historia de la vida real, tiene que sobrellevar, tiene que caerse, Así tiene que es. levantarse y con mucho coraje ir en pos de su emprendimiento. Cómo va superando paso a paso tantas cosas que le fueron sucediendo y que seguramente muchos de los que nos están viendo se van a identificar, sobre todo las mujeres. ¿Y por qué digo sobre todo las mujeres? Porque lo dijimos, lo hemos estado diciendo en programas anteriores, que todavía, desafortunadamente, nuestra sociedad no ha terminado de entender la importancia del rol de la mujer en los emprendimientos, en los negocios y en las ventas. Y espero y esperamos, Así hablo por es. ambos, esperamos que lo que vamos a platicar el día de hoy nos pueda hacer un poquito de conciencia, nos haga ruido y volteemos a ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto va para ustedes, mis queridos amigos, para ustedes, caballeros, porque las mujeres entre ellas se apoyan, entre ellas se echan porras, entre ellas se empujan hacia adelante. El problema somos nosotros, que desafortunadamente no hemos terminado de entender eso, no hemos terminado de entender la magnitud, que somos iguales y que muchas veces, la gran mayoría de las veces, las mujeres son incluso mejores. Lo dije el programa pasado, lo voy a repetir hoy y lo voy a seguir repitiendo siempre. Las mujeres tienen más empatía que nosotros, queridos caballeros, así que tenemos que aprender, tenemos muchísimo que aprender de las mujeres. Así que quédense con nosotros. Esta reseña va a estar buenísima. Muchas cosas que aprender y grandes lecciones, tanto para las mujeres como para los Así hombres. es, así que no se vayan, queridos amigos, regresamos con el tema de hoy, película que todos emprendedores y empresarios debemos ver. La película es Joy Joy 2015, estelarizada por Jennifer Lawrence, Lawrence. Bradley Cooper y Robert De Niro. Regresamos en unos segundos. Y es increíble que platicando acerca del emprendimiento y sobre todo el papel que juegan las mujeres
en, en esta gran labor social, porque además crea empleos, crea que esta economía de la cual todos formamos parte definitivamente mejore. Y esta película Joy me encanta porque narra la historia de esta chica protagonista desde su infancia, cómo esos dones creativos que florecen en nosotros desde que somos pequeños y nos empiezan a perfilar un talento, eso me quedé totalmente admirada, cómo la película podía enfocar lo que ella podía hacer desde pequeña. Y a esa edad, entre 8 y 9 años, en las que todos somos muy abiertos y estamos sueldos Creativos. como niños, como en esos momentos de estar frente a papel, a hojas, a colores, a armar. Entonces ella inicia inclusive la película de esta forma, ella creando y además visualizando un sueño, porque es así, visualizando un sueño en la que ella ayudaba a las personas a facilitarle su vida, a ser mejores. Sí. Lo que inició como un juego, Así es. lo que inició como un juego se convirtió de verdad en lo que ella llegó a ser una gran empresaria, sigue siendo una gran empresaria. Hay mucha historia que contar de la Mucho. película. Joy Mangano, para los que no saben quién es, yo no lo sabía. Yo ya he utilizado sus productos. Esto es lo más curioso, Sí. que yo he utilizado su producto estrella y no sabía quién lo había hecho. Joy Mangano, para quienes no lo saben, y seguramente ustedes ahí en su casa tendrán el famosísimo Miracle Mop o trapeador milagroso. ¿Qué es este trapeador milagroso? Les voy a explicar qué es, porque todo esto, todo lo que, de lo que vamos a ir hablando, se va a centrar, se va a basar en este maravilloso invento que además no fue el último, Yamili, no fue lo único que hizo. No, así Ella es. siguió, ella continuó. Y eso es un tema que tenemos que abordar de manera muy puntual, Sí, la cuestión de las invenciones, de la creación. sí, sí, sí. Ahora vamos a regresar a eso. Pero bueno, la película se centra en un producto que ella crea, que ella inventa, que se llama el Miracle Mop. Es este trapeador que ustedes, sin necesidad de tocar el trapeador, solo le giran Giran. tiene un sistema en el que le giran para exprimirlo desde la base. Y entonces el trapeador o todo lo que se absorbe del piso en automático gira y saca todo ese líquido, toda esa suciedad en donde ustedes quieran, en una cubeta o ya en donde vayan a poner esos residuos. Ese aparato famosísimo, que además tuvo una patente, pues ella lo creó. Entonces es importante que sepamos de dónde partimos, porque hace un momento Yamili nos decía, lo que inició con una creatividad, lo que inició como un juego, lo que inició como algo en su infancia, Ujú. ella tenía esa facilidad, tenía toda esa creatividad para hacer manualidades, para hacer casitas de papel, para hacer cercas o rejas de papel, para hacer caballitos de papel. Y entonces, esos eran sus juegos. Ahora, hablando de la infancia, vamos por partes. Hablando de la infancia, y esto es algo que a nosotros como padres nos Definitivo. toca hacer. Para nosotros como padres es muy importante siempre tener presente, porque queremos, algunos padres queremos que a lo mejor nuestros hijos sean los mejores en matemáticas, Sí. o queremos que sean los mejores jugando algún deporte, o queremos que sean los mejores hablando inglés. Y no es que esté mal. No está mal que quieras que tu hijo sea muy bueno en matemáticas, en español, en química, en física, en inglés. No está mal. Pero si tiene un don, como es la creatividad, Sí. ¿por qué no avivar ese fuego? Y eso es a lo que nosotros hemos platicado en infinidad de Infinidad de ocasiones. veces. Y aquí, José Miguel, es importante que nosotros como padres sepamos identificar los dones que Claro, tienen nuestros hijos. Todos, todos los niños por esencia son creativos y unos pueden tener el don de las manos,
como Así lo es. tenía nuestra protagonista, de Así es. crear a través de estas manualidades, como Claro. bien dices. O quizás otros puedan tener el don de la habilidad física, la habilidad motora para practicar un Claro, la deporte, música, el la arte, música, el arte, o por tengan el supuesto. don para aprender, es decir, memorizar. Y es importante que nosotros podamos tener nuestra mente abierta de lo que significa ser creativos, porque si para ti como padre o como madre ser creativos es que hagan manualidades, creo que estamos sesgando nuestra visión. Exactamente. Y aquí tenemos entonces dos vertientes. La Ujú. primera es tú como ser creativo, tú siendo Joy Mangano. Esa es una. Y la otra es tú como los padres de Joy Mangano, Así es. que tienes también dos caminos. O bloquear o decirle a tus hijos que no eso es lo que deberían estar haciendo y que lo que deberían estar haciendo es mejorar sus habilidades en matemáticas o en español o en inglés o en lo que Ajá, quieras y cortar, porque eso sería cortar ese así es. proceso de creatividad. Y a lo mejor estamos, a lo mejor en ese momento lo que estamos haciendo es terminar con una carrera creativa, terminar con una carrera de alguien que pudo haber creado el siguiente gran invento que puede Definitivo. cambiar el mundo. Y a lo mejor algunos de los que nos están viendo hoy, que nos están escuchando hoy, pueden estar pensando, es que eso no va a pasar, es eso de los grandes inventos, o eso no pasa aquí en nuestra comunidad, eso no pasa aquí en México, eso no pasa en Latinoamérica. Oigan, eso pasa y pasa todos los días. Sí, y repito, José Miguel, el hecho de que nosotros ampliemos nuestra visión, muchas veces relacionamos el invento con algo útil. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros también podemos identificarnos con el arte, con la música, con el Claro. juego, con el Con la dibujo, oratoria. con la oratoria, definitivo, y el hecho de que nosotros observemos que nuestros hijos o tus hijos tienen esos talentos, es más bien acercarte a él, preguntarle qué disfruta y platicar quizás con un maestro que yo Claro. respeto mucho a los académicos, sobre todo al que va de la mano conduciendo a tus hijos en la escuela y hacerles saber que has observado que tienes ciertos talentos y cómo puedes desarrollarlos. Muchas veces nosotros como padres con un determinado perfil, porque por ejemplo, en mi caso yo soy contadora, todo lo relacionado con las finanzas, la administración, los impuestos, y de pronto me tocó ver a mi hija con años, con 4 o 5 años, que le gustaba mucho dibujar, que le gustaba cantar y empecé a orientarla a ciertas actividades artísticas y a través del aprendizaje del piano logró y hasta ahora sigue reforzar esos talentos, que además a lo largo puedes observar que no son los únicos que tienen. Claro. También le gusta mucho dibujar y todo esto que ella te va enseñando, que va haciendo, y yo siempre digo, el mejor regalo para ella es una hoja de, un paquete de 500 hojas Y blancas colores. y colores. Entonces, y te lo juro, José Miguel, yo le compraba muñecas y ahí se quedaban. Le compraba a lo mejor accesorios y mamá, no, yo quiero que me compres hojas. No has entendido que quiero colores, no has entendido que Así quiero es, desarrollar esas habilidades. así es. Y fíjate que regresando al tema precisamente de la película, si tú fuiste esa Joy Mangano a quien sus padres, porque además, y también es algo que hemos dicho en todos los programas y hemos comentado siempre, nuestros padres hicieron lo mejor que Mejor que pudieron. pudieron. Hicieron todo lo que estaba a su alcance en cuanto a la educación que ellos obtuvieron. Es lo que nos transmitieron a nosotros. Nos dieron lo mejor que podían darnos en ese momento. Y a lo mejor nos tocó ser esa Joey Mangano que cuando estábamos en nuestro momento más alto de creatividad, alguno de nuestros hermanos o alguno de nuestros padres, porque en la película es la hermana de Joey quien la ve con ojos de ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué es esto que estás haciendo? Y es el padre de Joey
que en un arrebato, Ujú. en un pleito familiar, destruye todas esas manualidades y crea en ella esa, hasta cierto grado, repulsión Sí, por la creatividad. Y entonces a lo mejor tú que nos estás viendo, estuviste o estás en eh, pues en este escenario, en el así es. escenario en el que cuando estabas en tu mejor momento, pues te cortaron o te dijeron algo o hubo alguna acción o alguna actitud por parte de un familiar cercano, sobre todo algún familiar cercano o amigo, que en donde vimos frenado todo ese Sí. proceso. Y a esos momentos críticos que suelen marcar mucho estas etapas cruciales en nuestra vida, en nuestra infancia, entre los 6 años y 8 años, lo refleja perfectamente bien la película. Ella, en una escena en la película, definitivamente se ve envuelta en este arrebato, en este pleito entre sus padres, porque ella sí lo ve, y también ese mensaje de lo que haces no tiene ningún sentido, ¿no? Así Y lo es. interpreta como niña, lo interioriza como algo que no tiene sentido que ella haga y va creciendo con ese pensamiento. Y acá rescato mucho algo que se me hizo muy interesante, que empieza a desarrollarse en la película, y me gustaría traer estos dos temas porque están totalmente unidos. Y ella en una parte de la película empieza a soñar Sí, es verdad. con que estaba atrapada, que ella había físicamente en su sueño, ella físicamente había muerto. Y tenía tanto miedo a ese sueño porque se veían estas imágenes en las que ella era feliz, pero dejó de hacer lo que disfrutaba. Y es que al punto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando decimos si a lo mejor eres Joey Mangano, Ujú. es porque también nos vendieron la idea, regreso al punto de nuestros padres que hicieron de verdad todo lo mejor que pudieron. Nos vendieron la idea de tener un trabajo seguro, Así es. Así es. tienes que cuidar a tus padres, a los padres hay que cuidarlos, por supuesto que sí, no nos malentiendan, amamos a nuestros padres, pero hay cuidar a nuestros padres y hacernos cargo de la vida de nuestros padres son cosas Exactamente. completamente distintas. Y aquí algo que me ha ayudado mucho de manera personal, a tener claridad, es honrar a tus padres. Y la mejor forma que puedes honrar a tus padres es siendo independiente y compartiendo con ellos. ¿Qué significa eso? Que tú eres ya la persona que genera todo de manera abundante, genera su propia felicidad, genera su propio sustento, genera su propia seguridad emocional, su propia seguridad mental, física, y lo comparte con sus padres. Para mí, esa es la mejor forma de honrar a tu padre y a tu Exactamente. madre. Exacto. Y así se desarrolla un poco la vida de este personaje, de Joey Mangano. En una familia completamente disfuncional, completamente disfuncional. Entonces, y, y- y sabes algo, Yamili, que programas anteriores, y siempre lo hemos dicho, bueno, cuando hemos hablado de las biografías de grandes empresarios y empresarias, cuando hemos hablado de otras películas, cuando hemos hablado de negocios, y se tocan temas de emprendedores o de empresarios, pareciera que esto es una constante, en donde todo está en tu contra, Sí, pero pero yo tengo una teoría. sí, seguramente sí, compártenos tu teoría en este momento de por qué se dan estas situaciones. No, incluso antes de que empieces con la teoría, sí hay un estudio que se hizo, tiene bases científicas esto que les voy a contar, de las personas exitosas cuando inician un negocio, cuando inician un emprendimiento, efectivamente es, tienen o la pérdida de uno de los padres o la pérdida de ambos padres. Ahora vamos a profundizar. Parece algo triste, pero esto es un estudio Sí, científico. sí. Y mi teoría suena un poco medio extraña, pero yo siempre he creído
que el universo es tan, tan amoroso que te pone todas las situaciones difíciles para que tú puedas crecer. No hay Sí. otra. Porque, como diré a mi madre, si no te quisiera, Claro, claro. no agarraría la chancla. Sí, claro. Oigan, y sí, ayer, el Día de las Madres, felicidades a todas las mamacitas que nos están viendo y que tienen por ahí algún emprendedor en la familia. Ayúdenlo, apóyenlo. Así es. Háganlo, hagan que se desarrolle, que sea creativo y creativa, porque eso es muy importante. Perdón, y No, fíjate que adelante. precisamente hablando de la familia, que fue algo que Joy eh, tuvo que gestionar, porque a ella creció con la creencia de que era responsable de sus padres. Y tanto su padre como su madre y todos, porque ella ya había tenido hijos y se divorció, Ujú. tenía que hacerse cargo de todos. Y siendo muy joven, ella proporcionaba el sustento de comida, de vestido y además de físicamente la casa, ¿no? El tener Bueno, la hasta, casa. hasta plomera, o sea, hasta de plomera la hacía. Y ¿saben qué? Ojo, chicas, ojo, mujeres, ojo, porque vean la película porque tiene muchas enseñanzas y quizás en Sí. algún momento se puedan identificar con Joy, que es esa protagonista de la película, y véanla hasta el final, porque en el final está lo mejor. Sí, sí. Bueno, continuando con el tema, ¿qué sucede con Joy? Ok, ya estamos en un contexto en el que su creatividad a corta edad pues sufre este triste evento con su hermana y luego con su padre, en donde ahí ella misma se bloquea. Luego tiene este sueño. Yo quiero pensar que solo pusieron uno, pero es muy probable que fueran sueños recurrentes, que fueran varias situaciones y no a través de un sueño como que alguien soñó que bajó el Espíritu Santo y habló con él. No, esto son una serie de eventos, porque en la película te muestran ciertas cuestiones, ciertas cosas, como entrevistas de trabajo, como situaciones de la De casa, la casa. efectivamente la plomería que ella tiene que hacer, eh, situaciones con su padre, situaciones con su esposo del que se había Ya divorciado divorciado. y que vivía en el sótano de la casa que ella había pagado, que estaba pagando. Es increíble. Sí, su papá que después del divorcio con su mamá, pues se dedicó a salir Con, con el con número de mucha... mujeres que pudiera, y que también un día regresa a la casa pidiendo asilo, con una mamá que se pasaba todo el día viendo telenovelas telenovelas. y que creía que la verdad absoluta estaba en esas telenovelas, en esos personajes ficticios. Sí, y es Y eso es real. eso lo que te iba a decir. Parece película, pero suena como anécdota. Sí, Y sí. para muchos de nosotros quizás esto ha sido más cercano de lo que Hollywood nos puede presentar. Así es. Y, y lo importante, y algo que me gusta mucho y resalto de esta película, es que es la vida cotidiana. Y es la vida cotidiana de una mujer que de chica, de pequeña, era creativa, era feliz y que conforme fue creciendo, fue experimentando crisis en su vida, fue percibiendo que era limitada, que no era valorada, que no era apoyada y que tenía muchas responsabilidades que cubrir, ¿no? Sí, y sabes que me gusta también cuando hacen la referencia a que su mamá solamente se dedicaba a ver telenovelas. Y me gusta la manera en la que se ven dos momentos. Ajá. Un momento en el que para ella, para compartir cierto tiempo, para estar compartiendo momentos con su mamá, veía, de repente se sentaba con ella a ver qué estaba pasando y Sí, escuchaba toda la historia que su mamá le contaba para convivir, porque la que no quería convivir era su madre, porque su madre es la que estaba prendida al televisor viendo la telenovela. Entonces rescato de primera instancia eso, que para poder estar
conviviendo con su mamá, entonces el único tema que pudieran tener en común era la telenovela. Pero rescato algo aún mucho mejor, al menos para mí, que sabiendo o viendo el ejemplo que le daba su mamá de únicamente ver telenovelas, estar postrada ante el televisor, ella decide no hacerlo y no seguir eso. Es decir, nos pone en claro, nos pone en el contexto de, puede ser que este sea tu caso. Puede ser que lo que tú ves en casa es que todos los días tus padres o tus hermanos están prendidos todo el día del televisor viendo películas o viendo series o viendo telenovelas. Pero está en ti en tomar la decisión de sentarte ahí, postrarte ante este televisor y esperar a ver si las cosas suceden. ¿Qué voy con esto? Tenemos muchos sueños, tenemos muchos deseos, queremos hacer muchos emprendimientos, queremos tener una empresa y no la vamos a tener si estamos viendo la telenovela. Si vamos a invertir tiempo valioso, vamos a leer, vamos a ver programas que nos alimenten, vamos a ver series que tengan algo que me pueda dejar a mi emprendimiento o a mi empresa. Ejemplo, y de verdad, nosotros cuando este proyecto inicia, cuando nos invitan a formar parte de este proyecto, cuando nos invitan a formar parte de Aprende, Emprende y Crece en los negocios, tomamos la decisión de decir que sí, porque lo que queremos es que si vas a pasar tiempo frente al televisor o tu pantalla, sea tiempo que puedas utilizar y aprovechar para tu emprendimiento, porque no todos, Yamile, aprendemos de la misma manera. Definitivo. Hay quienes nos gusta leer, hay quien no. Y todos tenemos oportunidades de crecimiento. Como bien comentas, José Miguel, puede ser detrás de una pantalla, puede ser en comunicación con amigos que sean emprendedores, en tu misma empresa. Estoy segura que puedes encontrar oportunidades de crecimiento. Y esto que comentas respecto al entorno familiar que tenía Joy, de verdad es sumamente importante que nosotros como hombres y mujeres maduros, lejos de quejarnos de que es que mi mamá todo el día se la pasa en la televisión, es que mi papá solamente hace esto, es que mi hermano esto, tú puedas tomar tus propias decisiones sin juzgar a nadie, porque no estamos para decir quién es mejor o no, o yo soy mejor, o que fulanito, que fulanita, que mi hermano, que mi papá, que mi mamá, sino que sin juicios tú tomes una decisión y que tú veas hacia dónde quieres ir, qué resultados quieres obtener, porque por supuesto que todos son puntos de referencia y tú puedes también con una posición decir, yo no quiero esto en mi vida y sí quiero esto, pero hacerlo desde tus propios actos, sin juzgar, sin quejarte, porque si estás en ese entorno, es que estás en el lugar perfecto para tomar tus propias decisiones y para crecer desde ahí. Entonces yo les invito a todos los que nos están viendo a que dejemos a un lado la queja y que nos pongamos en acción. Estás en el mejor lugar. Y si no quieres estar ahí, pues muévete, porque también se vale. Porque se vale decir, oye, ¿sabes qué? Es que mi familia, porque además sucede, José Miguel, sucede que en ocasiones nuestra familia, porque creció de determinada forma, no nos apoyan, o nuestros padres, nuestra madre nos dice, ¿para qué esto? ¿Por qué estás trabajando mucho? ¿Vas a perder tu dinero? Pueden suceder muchos comentarios y somos humanos y hay que reconocer que eso nos duele, que nos afecta. Y eso también lo tienes que cuidar. Lejos de quejarte, toma decisiones y ponte en acción, sabiendo que si lo que quieres es crecer y dirigirte a un lugar, independientemente de lo que estén haciendo las personas a tu alrededor, si tú cambias, cambia tu mundo. La semana pasada dijiste una frase del gran Jim Rohn. No eres un árbol. Sí. Te puedes mover. Te puedes mover. Un árbol, pues, salvo que se trasplante. Que se puede. Que sí se puede. Pero tú sí te puedes mover. Tú no eres un árbol. Tú muévete. Tú salte de ahí y busca ese entorno en donde puedas crecer.
Claro. encuentra la manera. Y hablabas de algo muy, muy importante, Yamili, que se llama responsabilidad. Ser responsable de uno mismo. Decías hace un momento, ella se hizo responsable no solamente de ella, de toda Todos. una familia. Y a ver, sí hay momentos en los que quizá debemos ser responsables de alguien más cuando tenemos hijos. No le puedo decir a mis hijos, pues haz lo que quieras, porque ya eres responsable. No, porque son pequeños. Pero de unos adultos, ser responsables de otro adulto, un adulto que sea responsable de otro adulto, eso sí está muy difícil. Definitivamente. Y muchas veces lo que dejamos de ver, José Miguel, es que estamos limitando su capacidad de desarrollo. Así es. Y esas ya son otras historias, quizás en Eso otras lo vamos, películas. lo vamos a contar en otra película porque hay mucha tela de dónde cortar. Definitivo. Hay de hecho, hay un momento simbólico, Ajá. mientras decías, es que tenemos que tomar las decisiones, tenemos que ser responsables. Hay un momento simbólico en la película que ahora les vamos a contar. Eh, Resulta, nos quedamos en el sueño, nos quedamos en ese quedamos en el sueño sueño. en donde ella se ve muerta y quien está muerta en realidad es esa niña. Y la niña, aquella a la que le destrozaron sus manualidades, le dice a Joey, es que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me Sí. mataste? Si yo sigo ahí. Ajá. Y le hace recordar esos momentos, le hace recapacitar y decir, ¿por qué tengo que seguir aquí si yo sé hacer muchas cosas, si yo puedo ser creativa, si yo tengo en mi mente tantas ideas y lo único que tengo que hacer es llevarlas a cabo, alguien las va a comprar? Y ese es un momento crucial de la película. Totalmente, totalmente, porque se ve como ella se despierta con una determinación, con una energía y empieza a crear. Y eso me encantó de la película. O sea, Sí. se levantó, dejó de mirar a todos, por un momento dejó de ocuparse de todos y en compañía de su hija, que además es una escena maravillosa para todas las que somos mamás maravillosas, le dice, préstame tus colores, dame una hoja de papel y empieza a crear y empieza a tener ese diálogo con su hija de mamá, ¿qué estás haciendo? Y ella empieza a hacer el bosquejo de lo que sería su gran primer invento. Estamos dejando fuera un personaje principal que sinceramente no investigué a fondo. Pareciera un personaje ficticio, probablemente no lo es, pero es la abuela. Definitivo. Yo creo que este fue un personaje más que real, fue un personaje clave en la vida de Joy. Durante estos primeros minutos en la película aparece esta voz que es la voz de la abuela narrando la historia de una gran niña que se convertiría en una gran mujer. Sí. Y que además era esa persona, este personaje que siempre está en torno a nosotros, que quizás no sea alguien de tu familia de manera directa, pero sí es alguien que te ama y que te resalta los grandes talentos que tienen. Y sobre todo, que te recuerda que los mejores talentos son los que se ponen a disposición de los otros. Es esa persona que aviva el fuego. Son esas personas de las que vale mucho la pena estar rodeados, porque ven en ti cosas que ni siquiera tú mismo ves en ti. Esa era la abuela. Sí, siempre le decía, tú vas a ser una gran mujer, tú vas a ser la persona que salga adelante y haga la diferencia. Y fíjense que me gustó mucho, José Miguel, que la abuela no la etiquetaba, no le decía, tú vas a ser, por poner ejemplos, tú vas a ser una empresaria en los alimentos, tú vas a ser una gran deportista o una gran cantante. Sino le recalcaba, tú vas a ser una persona que marque la diferencia en la vida de los otros. Tú vas a lograr y vas a ser capaz de sacar a tus hijos adelante. Y se ve como ella, cada vez que la escuchaba, se llenaba de inspiración. Y esto me gusta mucho cuando estas personas, cuando ven la grandeza que tú tienes, ni siquiera te dicen, oye, tú vas a ser muy buen tal cosa, ¿no? Sino que te dicen, tú eres grande, lo que quieras hacer. Tienes algo. Y seguramente algunos de ustedes, alguien les ha dicho, es que tú tienes algo, es que
deberías explotar esto, deberías hacer más de esto. A eso se refiere. Ese es el personaje de la abuela en tu vida. La abuela de Joey es esa persona que aviva el fuego, que te dice, tú tienes algo y deberías seguir sacando todo ese potencial. Este personaje de la abuela, que me llama mucho la atención, en ese momento, incluso en el momento crucial, de tomar el papel y de tomar los colores y empezar a dibujar eso que ella tenía en su cabeza, y recordar que efectivamente la abuela era siempre la que le decía, es que tú puedes hacerlo, tú vas a ser una gran persona o una persona que va a cambiar las cosas, que va a tener grandes resultados. Recordar eso en el momento importante, en el momento de crear su primer invento y pedir y atreverse incluso a pedir un préstamo. Bueno, antes de pedir un préstamo, y esto también me llama mucho la atención porque nos vamos a identificar muchos de los que nos están viendo hoy. Tienes la idea, pero a la primera tienes que hacerlo de un material que a lo mejor no va a ser el material final. Sí. O tienes que hacer las famosísimas pruebas piloto, porque a lo mejor tu emprendimiento no es de un tangible, a lo mejor tu emprendimiento es de servicios y tienes que hacer las pruebas como lo hizo Joey. Imagínense que la primera prueba que hace del trapeador milagroso la hace con metal. Imagínense. O sea, te van a hacer unos brazos. Además, no. Y si eso se cae en tus pies, claro. Vas a renunciar a la limpieza. Y definitivamente en esta parte, es una parte que todos los empresarios vamos a vivir, vamos a atravesar. Y es en ese momento cuando puedes de verdad caer en el desánimo, cuando esa frustración se combina con el desacierto, con el es muy caro y es cuando de pronto empiezas a sentir que todas tus fichas, empiezas como que a abrir tus cartas y ver que ninguna de esas te sirve para continuar en el juego, para hacer esta analogía. Sin embargo, ella tenía muy claro algo, que quería solucionar un problema. Así es. Quería solucionar un problema a las mujeres y algo que también vale la pena resaltar, que estaba tan convencida porque la experiencia personal que ella tenía, y eso es muy rescatable en la película, era precisamente de cómo le sucedía todos los días con sus hijos y en su casa con su familia, ¿no? Ella se hacía cargo de la limpieza y decía, yo en innumerables veces me he lastimado por recoger cristales rotos, por recoger agua, refrescos. Entonces esto funciona y esto tiene que funcionar. Y a pesar que todas estas primeras pruebas parecían no tener ningún sentido porque no era funcional, porque era pesado, porque era costoso, continuó con su deseo. Continúa con su deseo y se atreve porque ella sabía que iba a funcionar, porque en las pruebas piloto lo único que le hacía falta era cambiar el peso para hacerlo más liviano y que pudiera ser manejable. Entonces, a una de las tantas novias del papá, sí es cierto, le pide, les presenta el proyecto, les presenta la idea para que invirtieran en esta propuesta, para que invirtieran en ella, para que invirtieran en este producto y pudieran sacarlo Joey al mercado. Suceden varias situaciones, incluso familiares, que vale mucho, por eso también vale mucho la pena ver la película. No vamos a hablar de todos esos detalles familiares que suceden porque nos llevaríamos 3 o 4 que tiene programas. Muchas enseñanzas la película. El resultado es que sí le dan un préstamo, ella manda a hacer unas piezas, sigue los consejos de pues la novia del papá y utiliza a los asesores legales de esta señora que tenía una fortuna porque era viuda, y hay otro personaje que es el ex esposo
de Joy, que de manera increíble, aunque a ustedes les cueste trabajo aceptarlo y entenderlo, porque a lo mejor algunos de los que nos están viendo estarán pensando, con mi ex esposa o ex esposo, ni a la esquina, tranquilos. Eran amigos, además eran amigos. Eran amigos. Era increíble el grado de amistad que tenían. Eran la mejor pareja de ex esposos que existía, yo creo. No, nunca he visto una pareja de ex esposos que funcione mejor que ellos. Entonces, él de verdad quería, el ex esposo, si no me recuerdo se llama Tony, Sí. de verdad quería a Joey. Que las cosas no funcionaron entre ellos, bueno, esa es otra historia, pero había un amor sincero. Entonces, esta situación familiar que se desarrolla a raíz del préstamo, a raíz del crédito, pues termina en una producción de 50,000 trapeadores, Ujú. pero luego venía la parte importante. ¿Qué haces con 50,000 trapeadores, Yamili? Y antes de pasar a esto, a esta parte, José Miguel, me gustaría mucho que como empresarios y emprendedores tomáramos en cuenta un punto que es tan importante en la película y en la historia de nuestros emprendimientos, que es qué voces escuchas. Correcto. Porque es importante que nosotros entendamos como empresarios y emprendedores que estamos en un contexto de comercio que tiene leyes que están establecidas y que en este contexto legal hay cosas a las cuales nuestro emprendimiento va a estar sujeto, que es muy posible que nosotros desconozcamos, porque no tendríamos por qué saber si nos enfocamos en nuestro emprendimiento. Y aquí, amigos, amigas, yo les quiero de manera muy personal pedirles que se acerquen y que pidan asesoría legal. Es la mejor inversión que ustedes puedan hacer. Y quizás casos como el que sucedieron en la película de Joy, muchos los hayamos vivido o los hayamos escuchado a través de otras personas, las cuales teniendo dinero, que era el caso de la señora que iba a otorgar el préstamo, sugirió cosas que no funcionaron o que no eran apegadas a la ley. Así es. Y nosotros como emprendedores y con deseos de llevarlo a cabo, pues en automático decimos que sí, porque es tanto nuestro deseo, es tanta la pasión, que por quererlo, la verdad que aceptamos todo términos y condiciones. Sin embargo, yo les pido de manera encarecida que antes de cualquier emprendimiento se asesoren con un especialista en la materia, con un abogado que les diga tu invento, tu idea, tu servicio debe cumplir estas leyes y que se te vaya como un conocimiento. Y en el momento que tú lo vayas desarrollando, tengas en cuenta estas palabras y no escuches todas las voces, José Miguel. Acabas de decir algo importante, que nos dejamos llevar por la pasión. Y en los negocios hay una máxima muy importante que sí, efectivamente tenemos que seguir nuestra pasión, pero hay momentos en los que debemos hacer una pausa y no permitir que las emociones nos ganen. Tenemos que tener esa frialdad para meter un poquito el freno y dejar que sea la lógica del proceso la que se apodere de nosotros. Es decir, como diría el gran doctor Spock, es tu lógica tiene que ser infalible. Totalmente, totalmente. Nos dejamos ganar, nos dejamos llevar por la pasión y entonces nos suceden cosas como yo. Y no estoy diciendo que si te sucede ya estuvo, cierras, bajas la cortina, No, porque nos sucedió a todos, ¿eh? Nos sucedió definitivo. absolutamente a todos. Pero hoy que tenemos que la información está ahí al alcance de las manos, que hay programas como estos, que hay conferencias gratuitas en todas partes, te podemos decir que lo mejor, basados en nuestra experiencia, lo mejor es hacer una pausa y no dejarnos llevar por esa pasión, ese deseo de querer hacer ya ese proyecto, de querer levantar ya la cortina, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Hoy existen también instituciones, existen en cada ciudad, bueno,
en la mayoría, voy a decir en la mayoría, Ujú. no voy a decir todas, pero en la mayoría de las ciudades, y estoy casi seguro que en todos los estados de nuestro vasto país, vasto México y en Latinoamérica, existen institutos que son de apoyo a los emprendedores y a los empresarios. Oye, es que no, ¿sabes qué pasa, Yamili? Que no confío Ujú. en la asesoría legal que me está dando este instituto de emprendedores. Está bien, también existen créditos para emprendedores. Ujú. Tomas ese crédito Ujú. y una parte, entonces contrátate una asesoría legal, contrátate una asesoría contable, contrátate una asesoría fiscal, contrata ese tipo de asesoría para que no te suceda lo que le pasó a Joey. La película también para eso es. Las películas, las biografías son para esto. No nada más para sentarnos 2 horas frente a un televisor. Se trata de De aprender de aprender. la experiencia de otro para que no nos suceda. De eso trata la película también. Entonces, el mensaje de esta parte es, o el mensaje en la película en este momento es, no tomes esa decisión a la ligera, no te dejes llevar por esa pasión y al contrario, haz una pausa, analízalo y asesórate, rodéate de Ujú. personas que sí sepan lo que están haciendo. Eso le sucede a Joey. Entonces, ahora, continuando en este contexto ampliado de lo que le pasó, ya podemos meterle un ingrediente más, que al desafortunadamente seguir o escuchar las voces que no debía, toma una decisión completamente emocional y resulta ser que le querían quitar la patente del Del producto producto. que ella había inventado. Y antes, o muy de cerca, en este momento en la película, se vive algo que todos los emprendedores hemos experimentado, que es el boom de nuestro negocio. Ese Así es. momento en el que Joy empieza ya a probar que es un producto funcional, tiene además la oportunidad de conocer un personaje que le abre la puerta. Oye, pero antes de eso, no, cuando ya tiene los 50,000 Ajá. trapeadores, ¿qué haces con 50,000? O sea, los tienes Sí, que vender. sí, 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 sí. Y En me do- refiero a este momento en el que se lo va a enseñar bueno, pero empieza a en la Bradley calle. Cooper. Cierto, empieza en la calle. Tienes razón en esta parte. Eso no lo podemos olvidar. Definitivo. Empieza ella ya a hacer sus primeros Tus sus demostraciones. demostraciones y además ya con el Sí. producto terminado, como ella ya lo había visualizado, ya era de plástico, era muy ligero y empieza a hacer sus demostraciones en la calle. ¿Quién de nosotros no ha atentado a la autoridad Así es. mostrando su producto en lugares que no? Yo me sentí muy identificada con ella Claro. y lo enseñaba con una amiga y también quiero retomar esta parte de los amigos que te ayudan, que son tus cómplices o tu familia. Yo tengo la dicha de tener hermanas que siempre me han apoyado y que son estas que te acompañan a tus demostraciones y todo lo que Sí, que tú te en echan su porras. momento haces. Entonces ella empieza a enseñar su producto en los estacionamientos de los supermercados, Porque porque no querían agarrar su producto a las tiendas. O sea, imagínense, ¿no? y viene también a revolucionar una forma de hacer las cosas, José Miguel, porque empezó o inició a promocionar su producto en las tiendas en donde se vendían los tradicionales recogedores o los tradicionales, nosotros los conocemos acá como limpiadores de piso o Ujú, trapeadores. ujú. Entonces, si la gente le dice, no, ¿cómo voy a vender tu producto? Porque tu producto dura mucho. Entonces, ya con el entendido de que o vendo tu producto que cuesta 50, que dura mucho, o vendo 5 veces uno de 10 Claro. que se gasta cada mes. Y además, hay que traer a colación eso que acabas de decir, el precio. Ujú. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, es que tu producto sí está buenísimo, pero ¿sabes qué? Está caro y sí, y dura mucho, entonces mejor no. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y entonces lo primero que pensamos es, pues entonces tengo que bajar el precio.
Y si nosotros somos vendedores de precio, un día vamos a poner dinero de nuestra propia bolsa para que nuestro producto se venda. Escúchenlo bien y apúntenlo. Así es. Eso no se hace. Y, No se hace. y tampoco le crean a alguien que diga que tu producto no se va a vender. Ujú. Porque si tú lo pensaste, si tú lo creíste y si para ti es funcional, yo estoy segura que muchas personas como tú tienen ese problema. Recuerden, amigos, amigas, nosotros somos solucionadores de problemas. Y como ser humano nos identificamos con los problemas que les pasan a todos en Mérida, en Yucatán, en México y en cualquier parte del mundo. Así es. Esa era la función que tenía el producto que Joy inventó. Y no le crean, de verdad no le crean a alguien. Sobre todo, rodéense de estas personas porque la amiga, que también juega un papel esencial, Sí. la cuestionaba y le decía yo, estas personas que te hacen crecer, que te hacen pensar, que te hacen preguntas, que te permiten reflexionar. Y esta amiga ese papel jugó en la película y en la vida de Joy. Decía, oye Joy, ¿por qué esto? Y mira si hacemos esto. Y la acompañaba a hacer sus demostraciones. Y me encantaba porque jugaban este rol de mostrar el producto y de hacer este intercambio y este Sí. diálogo Ese- que funciona además sí, muy hacer bien. ese show Ajá. detrás es una forma de vender. Entonces, decíamos, empieza a vender o trataba de vender en los estacionamientos. La gente con sus reservas porque era un producto que nunca habían visto. Además, era algo que jamás se había Así visto. es, Entonces, revolucionó. el ser humano tiende a rechazar aquello que desconoce. Eso es por naturaleza humana. Entonces, imagínense ustedes un producto que además nunca se había visto, que giraban y se limpiaba, Ya. casi sacaba toda la suciedad. Entonces pensaban, era normal que la gente que estaba ahí pensara, "Ah, eso se va a romper en 2, 3 vueltas que se le den". Desafortunadamente, pues esas ventas de calle a lo mejor no se dan lo suficiente, no hubo suficientes como para mantener un negocio en marcha. Contrata gente, hace una pequeña Sí. fábrica en el taller de su papá, empieza a hacer alianzas comerciales, algunas de ellas, como ya lo dijimos anteriormente, algunas de ellas no tan buenas porque eran al calor de otras personas que la ayudaban a tomar las Ujú. decisiones. Y en ese momento de desesperación de cómo voy a pagar las cuentas, estoy endeudada, tengo que devolver el dinero que me dio prestado la novia de mi papá y tengo el producto aquí asentado, entra en ese momento de desesperación y entra al rescate el ex esposo. Y estuvo buenísimo porque imagínense este momento en el que Joy, con el estrés de las deudas que pagar, con el estrés de la casa, que la casa se estaba cayendo a pedazos, que la hipoteca ya le habían Dos recordado que la veces. tenía que pagar. Así es. Y de pronto llega Tony, su ex esposo, y le dice, oye, Joy, tengo un contacto. Así es. Y amigos, de verdad, nunca subestimen un contacto. Porque imagínense ella con toda razón hubiera podido decir, ¿sabes qué? Olvídate, vamos a Olvídate, vender otro esto. Sí, día, claro. yo estoy cansada, estoy desanimada. Y le dice él, mira, yo no te prometo nada porque no me dedico a eso, pero yo sé que este contacto es bueno. Entonces, concertan una cita, ella va con su producto, escuchen, va con su producto Sí, y eso es importante que nosotros siempre planeemos sí. nuestras citas, va con su producto y se cuelan en una cita. Al parecer, al principio le dicen que la persona no puede porque está Así ocupada es. y posteriormente ellos logran entrar. Les dicen, bueno, les vamos, entre una entrevista y otra, está aquí nuestro jefe de ventas, les vamos a dar la oportunidad de enseñar su producto y tienen 5 minutos. Órale. Hace su presentación, quedan impactados con la presentación, obviamente, porque era algo que no se había visto nunca. Y entonces la invitan a pasar a hacer el recorrido en este set, en Set. este famoso set de lo que hoy conocemos como infomerciales, en donde
había, bueno, estrellas tras actores que anunciaban esos productos, los cuales pues generaban millones de dólares o siguen generando millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque, y aquí va otra de las cosas muy rescatables, el mejor vendedor de esa agrupación, de esa televisora, no recuerdo el nombre en este momento del personaje, pero el, el, el que más vendía en los infomerciales. David, si no me equivoco. David. David. A David le encargan la tarea de vender en un infomercial el trapeador milagroso. Bueno, ella pues tiene que seguir las reglas de la televisora. Ujú. Y al día siguiente, todos emocionados, en casa, esperando que saliera el comercial, porque solo en unos minutos, pues sale este famoso y gran vendedor de las cifras más altas a mostrar el trapeador milagroso, y, y solamente fue un rotundo fracaso. Y hay algo importante que causó gran impacto en ese momento y creo que es uno de los puntos más críticos de la película, José Miguel, que antes de ese momento había gustado tanto el producto de Joy que este jefe de las ventas a través de infomerciales le dice, va a ser tan bueno tu producto que vamos a necesitar que tengas 50,000 piezas. Y eso hace que Joy tome unas decisiones súper arriesgadas. Como por ejemplo, pedir Otro préstamo. Y entonces se llena de stock y efectivamente eso es importante. Es importante. Se llena de stock, viene ese infomercial, rotundo fracaso, solo dura unos segundos y no se vende absolutamente nada. Y entonces levanta el teléfono el personaje interpretado por Bradley Cooper y le habla a Joy y le dice, no, pues no se vendió y lo lamentamos mucho, esta fue tu oportunidad. Y ella en un momento de coraje, porque no hay otra manera de decirlo, dice, no puede ser, esto no puede terminar aquí, tú me dijiste que yo hiciera el préstamo, tú me convenciste a que yo hiciera esto, y además, debo la casa, la debo 2 veces, tengo el producto aquí asentado, no voy a aceptar un no por respuesta. Y le cuelga. Y a la mañana siguiente está ahí con él, en ese lugar, se cuela otra vez, para hablar de manera personal con este personaje, con el director de la cadena de televisión. Para convencerlo que quien debería hacer la presentación del trapeador tenía que ser ella, porque ella conocía las características, porque quien sabía cómo funcionaba y quien le podía imprimir esa pasión al producto era ella. Y le dan de nuevo una oportunidad y le hacen toda la producción, le ponen el vestido y el maquillaje. Y aquí voy a hacer una pausa porque hace un momento les dije que había otro momento que para mí significó mucho. La visten, queda como una princesa, como una muñeca. Y dice, ¿me permiten hacer unos cambios? Y dice, bueno, se regresa al vestidor y cuando sale como llegó al set. Una blusa blanca de manga larga y unos pantalones. Y para mí esa fue una señal de que cuando te pones los pantalones, ella se puso los pantalones, a lo mejor es un simbolismo de la película, se puso los pantalones y logró lo que quería que sucediera. Tomó acción para que le dieran esos minutos en televisión. Creo que todos ustedes ya saben cuál fue el final. Definitivamente, al ella enseñar el producto, al mostrar la funcionalidad que tenía y las grandes ventajas que daba a la vida de las mujeres, que lo da hasta ahora en este momento, los teléfonos empezaron a sonar y ella vendió más de 50,000 piezas. Y yo en ese momento llorando, lloré. Obviamente. Como hoy se dice, la rompe. Y efectivamente la rompió.
Por favor, vean esta película Increíble porque película. tiene mucho que enseñar, tiene momentos importantes como estos. La vamos a dejar aquí porque el final, hoy no tengo ganas de hacer el spoiler porque No, vale vale mucho la la pena que la pena, vean. de verdad, vale mucho la pena. Véanla, véanla lo más pronto posible y van a entender por qué no queremos hacer el spoiler del final. Amigos, no se vayan, vamos a regresar ya para terminar este programa con los 3 tips que siempre les dejamos, que estamos seguros que les van a servir en sus emprendimientos y en sus negocios. Nos vemos en unos segundos. Y amigos, les tenemos los 3 tips de esta extraordinaria película Joy, que fue grabada en el 2015. Y el primer tip es, cree en ti, en lo que tú has pensado, soñado, visualizado. Y no solamente en ese romanticismo me refiero, sino a los resultados que quieres lograr, a esa visión que tienes de solucionar un problema o una situación que pueda beneficiar a todos los demás. Tip número 2, rodéate de personas, de las personas indicadas y no te dejes llevar nada más por lo que te diga tu familia, por lo que escuches de tus hermanos, por lo que escuches de tus padres, primos o tíos, porque normalmente, y esto es triste, pero desafortunadamente lo que vas a escuchar es va a estar difícil que lo logres, te va a costar mucho dinero, mejor dedícate a otra cosa, mejor búscate algo que sea seguro. Y si tomamos ya el tip número 1, que es creer en ti, lo segundo que debemos hacer es rodearnos de ese tipo de personas, rodearnos de personas que nos van a dar el consejo que necesitamos. Existen institutos que ya apoyan a los emprendedores, que apoyan a los empresarios. Rodéate de abogados, pregunta, en fin, investiga, pero rodéate, por favor, de personas que aporten a tu proyecto y no que resten. Y el tercer tip, sobre todo para ti, mujer hermosa que me escuches, ten coraje, sé determinada, sigue, sigue y sigue. Tú puedes lograr todo lo que te imaginas. Así es, amigos. Oigan, muchísimas gracias. Como vieron, tuvimos hoy un nuevo escenario, un nuevo set. Yeah. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Gracias a Empresas en Crecimiento también por el espacio que nos brindan. Aprende, emprende y crece en los negocios. A José que está detrás de los controles y a la jefa Luzma, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Compartan esta información con quien ustedes crean que les va a servir. Estúdienla, apunten bien esos tips y compartan los tips con más emprendedores para que sigamos creciendo esta comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Mili, despídelo como siempre. Muchas gracias. Les deseamos una semana con mucho aprendizaje, con mucho crecimiento y con mucho emprendimiento. Chao.